precisamente, hermanos míos, de lo que hoy día vamos a hablar con la ayuda del Señor. Intentaré hacer todo lo posible, hermanos, en dependencia del Espíritu, para explicar de la mejor manera lo que hoy día vamos a compartir en Mateo capítulo 8, versículo 14 y versículo 15, donde precisamente vamos a hablar de una mujer muy particular, la suegra de Pedro. Yo creo que Pedro lo conocemos todos. Sin embargo, hermanos, es la suegra de Pedro, y claramente, hermanos, se nos viene inmediatamente la imagen de Pedro. Quizás no se nos viene la imagen de la suegra, se nos viene la imagen automáticamente de Pedro, pero sin embargo, hermanos, lo particular de esta situación es que vamos a ver dos cosas que son muy importantes. Primero vamos a seguir viendo, hermanos, cómo la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios, sigue siendo manifiesta a través, hermanos, de sanidades que dejan en evidencia un poder soberano, un poder absoluto. Pero al mismo tiempo, hermanos, vamos a ver cómo simplemente esto no resulta en un beneficio físico, sino en una restauración total, al punto de que la respuesta de la suegra de Pedro es un servicio. Por lo tanto, hermanos, creo que este pequeño y breve relato tiene muchos que enseñarnos a nosotros en este tiempo, para que podamos visualizar la autoridad de nuestro Señor y al mismo tiempo cuál debe ser la respuesta natural cuando la obra del Señor es una realidad en nuestra vida. Así que, hermanos, como les decía, Mateo capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Y Reina Valera lleva un título que dice: Jesús sana a la suegra de Pedro, y ese es el título de este sermón también, hermanos. Y la lectura dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Repito, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Vamos, hermanos, también a leer Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31, y también vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39, que son los textos paralelos que relatan la misma historia, el mismo acontecimiento, pero también por Marcos y por Lucas. Marcos dice de la siguiente manera: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. Ahí nos está agregando algo adicional, que no solamente era la casa de Pedro, sino también de su hermano Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Lucas dice: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Amén, hermanos. Creo que siempre es bueno que podamos nosotros leer los textos que son paralelos, que nos están relatando la misma historia, el mismo acontecimiento, porque normalmente nos damos cuenta que los diferentes hombres que Dios utilizó aportan diferentes comentarios, aportan diferentes cosas que el uno omitió, pero sin embargo el otro lo agregó, o cosas según la perspectiva de cómo ellos visualizaron la situación. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos como contexto, antes de iniciar, hermanos, este acontecimiento donde la suegra de Pedro puede ser beneficiada de una sanidad extraordinaria por parte de nuestro Señor, Marcos y Lucas nos relatan algo que Mateo no nos cuenta. Y lo que ellos nos dicen, primero, es que Jesús, antes de venir a la casa de Pedro, Jesús estaba en la sinagoga, él estaba enseñando como normalmente lo hacía, y en ese momento que él estaba enseñando en la sinagoga, menciona que hay un hombre que tiene un espíritu inmundo. Y este hombre que tenía un espíritu inmundo gritaba y daba voces diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?
yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Se dan cuenta cómo Mateo no relata cuál es el contexto en el cual Jesús viene a la casa de Pedro, pero sin embargo Marcos y Lucas sí nos cuenta que Jesús estaba en un día sábado, un día de reposo, enseñando en la sinagoga, y en medio de esa situación había un hombre con espíritu inmundo, un hombre endemoniado. Por lo tanto, ese hombre daba grandes gritos, y los gritos que daban eran un reconocimiento por parte del demonio o los demonios de que Jesús es el Santo de Dios y que él tenía completa autoridad para poder destruirlos. Ese es el relato que nos cuenta Marcos y nos cuenta Lucas. Y una de las cosas que me gusta mucho, hermanos, indagar y se las comparto, es que aún en ese relato Lucas y Marcos difieren en una afirmación. En cuanto al hombre que tiene el espíritu inmundo, ambos dicen que hay un reconocimiento de que Jesús es el Santo y que él tiene poder para destruirlos. Pero Lucas dice de la siguiente manera: entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Pero Marcos dirá de la siguiente manera: pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Lo que yo quiero, hermanos, mostrarles es que a pesar de que es el mismo acontecimiento, es un relato de la misma situación, sin embargo siempre aportan cosas diferentes. Por ejemplo, aquí ambos dicen de que Jesús con autoridad los reprendió. Ambos dicen que efectivamente estos demonios salieron de la persona, pero sin embargo Lucas dice de que no les ocasionaron ningún daño al hombre, pero Marcos dice de que fue algo violento. ¿Se estará contradiciendo la escritura? No, porque claramente si hay una persona endemoniada, lo más seguro es que el demonio en salir fue de una forma violenta. A lo mejor la persona dio grandes movimientos, grandes gritos, pero sin embargo Lucas lo que enfatiza es que a pesar de eso, Jesús no permitió que la persona tuviera ningún daño. El enfoque de Lucas es que no hay daño. Y el enfoque de Marcos es que efectivamente, hermanos, hubo violencia por parte de los demonios. Pero el énfasis de esto, hermanos, es que claramente antes de ir a la casa de Pedro y sanar a su suegra, Jesús ya venía realizando una serie de milagros. Jesús venía mostrando su autoridad, venía dando señales inequívocas de que Él es el Mesías, de que el reino de los cielos ha venido a este mundo, de que el reino de los cielos se ha inaugurado porque el rey había pisado esta tierra. Entonces esas señales, hermanos, además de mostrar que Jesús era compasivo con las personas, al mostrar claramente la misericordia que caracteriza a nuestro Señor, estas eran evidencias inequívocas, hermanos, de que efectivamente Él es el Mesías. De principio a fin, en el Evangelio de Mateo, Mateo quiere demostrar que Él es el Hijo de Dios. Él es la raíz de David. En Él se cumplen todas las promesas hechas tanto a Abraham como a David. Por lo tanto, no hay que esperar a otro, y el pueblo judío ortodoxo hasta el día de hoy sigue esperando al Mesías. Nosotros no pertenecemos a la raíz del pueblo judío, nosotros pertenecemos a la descendencia de Abraham, porque la descendencia de Abraham es la descendencia de la fe. Abraham, en cuanto a la fe, esos son los hijos legítimos de Abraham, los hijos de la fe. Entonces, hermanos, para que podamos entender un poco lo que va a ocurrir en la casa de Pedro, nosotros ya tenemos en mente de que Jesús venía realizando señales claras de su autoridad como el Hijo de Dios, y cuando llega a la casa de Pedro, encontramos este escenario, que la suegra de Pedro está enferma, ella está postrada, ella está acostada. ¿Por qué está en esa situación? Nosotros podríamos preguntarnos qué tipo de enfermedad tiene que la hace estar acostada o la hace estar postrada. Y la palabra nos dice que ella tenía fiebre. Y nosotros conocemos los efectos de la fiebre.
conocemos que cuando alguien está con fiebre, normalmente queda inhabilitado para poder hacer su vida normal. Cuando alguien está con fiebre, inclusive hay personas que llegan al punto de delirar. Hay personas que quieren estar solos en su pieza, en su cama, no quieren que nadie absolutamente los moleste, porque efectivamente la fiebre es algo que afecta a todo el cuerpo. A pesar de que la cabeza es la que está sufriendo directamente el ataque de la fiebre, todo el cuerpo se resiente por causa de la fiebre. Por lo tanto, no hemos de extrañarnos, hermanos, de que la palabra nos diga claramente de que la suegra de Pedro estaba enferma y estaba postrada, estaba acostada. Eso quiere decir que estaba inhabilitada, hermanos, en cuanto a su vida cotidiana. No podía realizar sus quehaceres. Y yo creo, hermanos, que sobre todo, no sé, esto tiene que ver como un escenario de dueña de casa, de una mujer que está normalmente en su casa, está acostumbrada a hacer los quehaceres del hogar, pero sin embargo cuando viene la enfermedad, lo primero que le priva es de hacer lo que normalmente hace. Y normalmente eso le aflige, eso le abate, porque ve que hay muchas cosas que hacer, hay muchos quehaceres, hay preocupaciones, pero la enfermedad no le permite hacer todas esas cosas. Por eso, hermano, cuando vemos este escenario, una vez más le enfatizo que lo que se desprende de manera, hermanos, natural, de manera simple, es la autoridad completa, la soberanía y compasión de nuestro Señor para sanar a la suegra de Pedro. Pero al mismo tiempo nosotros vemos la respuesta de la suegra de Pedro al recibir la gracia divina que la sana. Escuche bien. De aquí se desprenden dos cosas en las cuales voy a ahondar en este día. Primero, la soberanía, la autoridad de Jesús para sanar a la suegra de Pedro. Y segundo, la respuesta de la suegra de Pedro como respuesta a la gracia que ella ha recibido de parte del Señor Jesús. Eso quiere decir que cuando el Señor Jesús la sana, hay una respuesta natural en la vida de la suegra de Pedro. Y tomando el primer punto de la autoridad y la compasión de nuestro Señor, hermanos, no es mera casualidad, que en todas las otras cosas que hemos visto referente a las sanidades que Jesús hace, la palabra siempre mencione de que estas sanidades son inmediatas. Cuando nosotros hablamos del hombre con lepra, el Señor Jesús dijo, quiero ser limpio. ¿Y cuál es el relato? Inmediatamente el hombre que tenía lepra ya no tiene lepra. Cuando hablamos del siervo del centurión, ¿qué es lo que dice la palabra en el versículo 13 del capítulo 8? Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Por lo tanto, hermanos, no es casualidad que cada vez que estamos hablando de estos milagros, de estas sanidades, de estas señales del Señor Jesús, resulten en sanidades inmediatas, resulten en sanidades que no requieren un tiempo, que no requieren, hermanos, de ninguna intervención humana, sino que directamente el Señor Jesús lo tocó y el leproso fue sano. El Señor Jesús mencionó la palabra e inmediatamente el criado fue sano. Y ahora vamos a ver en este relato que el Señor Jesús tomó la mano de la suegra de Pedro e inmediatamente la fiebre la dejó. Por lo tanto, ¿será casualidad estas palabras que menciona Mateo o lo que menciona Marcos o lo que menciona Lucas de la inmediatez de las sanidades que el Señor está haciendo? Para nada, hermanos. La inmediatez de la sanidad sin intervención humana demuestran categóricamente que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías. De hecho, hay un momento en la historia de cuando Jesús vino a este mundo que Juan el Bautista fue tomado preso por encarar el pecado de Herodes, y en ese momento determinado Juan manda a buscar a sus discípulos. Y él le dice a los discípulos que vayan a Jesús y le digan si Él es el que había de venir o tienen que esperar a otro. Y la respuesta de Jesús no es vayan y digan a Juan que es un incrédulo. Vayan y digan a Juan que cómo se le ocurre dudar, que porque ahora está en la cárcel no significa que ahora él dude de mí. Jesús no critica la incredulidad de Juan, sino que Jesús responde de una manera categórica y da a entender cuál es el motivo principal de lo que él está haciendo con su autoridad. Él dice, ve y dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los paralíticos andan, que los muertos son resucitados y que a los pobres les ha anunciado el Evangelio.
Por lo tanto, Jesús responde categóricamente que todas las señales que Él está haciendo, además de ser un beneficio para las personas, principalmente son las señales inequívocas, son las credenciales del Mesías. Nadie nunca había hecho las señales que Jesús estaba haciendo. Por lo tanto, hermanos, eso es una señal inequívoca que el Mesías no debemos esperarlo. El Mesías vino. El Mesías mostró cada credencial de ser el Hijo de Dios. El Mesías dio su vida en rescate de muchos. El Mesías fue sepultado y el Mesías resucitó al tercer día. Y el Mesías ascendió al tercer cielo y el Mesías está intercediendo por nosotros. Ese es el relato bíblico, esa es nuestra confianza y esa es nuestra fe. Entonces, hermanos, no es mera casualidad. Eso deja en evidencia la soberanía de Jesús. Eso deja en evidencia la completa autoridad que Él tiene para sanar todo tipo de enfermedad, sea lepra, sea un criado que está a punto de morir o sea la suegra de Pedro que está con fiebre. Para Él no hay ningún tipo de impedimento porque Él es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, la suegra de Pedro, hermanos, no es la excepción. Al igual que los anteriores, ella es sanada de manera inmediata, hermanos. Y el hecho de que Jesús simplemente toque a la suegra de Pedro y la fiebre la deje, hermanos, destaca por completo su completo poder, su autoridad, su soberanía. Y podemos apreciar, hermanos, cómo Cristo no solo se dedica a enseñar, cómo no solo Cristo se dedica a predicar, sino Cristo también se preocupa de las necesidades físicas de las personas. Porque a pesar de que el propósito principal son acreditar a través de estas señales que Él es el Mesías, al mismo tiempo podemos ver la compasión y la misericordia de nuestro Señor al traer un bien físico a este tipo de personas. Porque no podemos decir, hermanos, de que al leproso no le cambió la vida cuando estuvo sin lepra. No podemos decir que al siervo del centurión no le cambió la vida de pasar de estar a punto de morir a gozar ahora de buena salud. Y no podemos decir que a la suegra de Pedro no le cambió la vida de estar con fiebre y que alguien tocara su mano y que la fiebre la abandonara. Claramente, hermanos, cuando pasamos por enfermedad, el que ha estado enfermo, si hay algo que quiere, es no estarlo. El que está enfermo, si hay algo que le gustaría no estar, es enfermo. Porque cuando estamos enfermos es que sabemos recién ahí lo que se siente estar enfermo. Por eso, hermanos, siempre voy a enfatizar que principalmente los milagros del Señor eran para evidenciar su completa soberanía, su autoridad como Mesías. Pero no podemos negar, hermanos míos, que eso era lo único. Porque la misericordia del Señor, la compasión del Señor es algo que lo caracteriza. Él también traía beneficio físico a las personas. Él también restauraba a las personas, tanto físicamente como emocionalmente. Hermanos, la persona que está enferma físicamente, emocionalmente también está afectada. Porque logra ver su incompetencia, logra ver, hermanos, que no puede hacer lo que le gustaría hacer. Personas que muchas veces están enfermas de manera temporal, hermanos. Quisiéramos estar sanos pronto. Imagínense a personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Ha pensado en eso? De repente uno está enfermo, hermanos. De hecho, una de las cosas que he implementado en el último tiempo, que cuando me enfermo, en vez de pedirle sanidad al Señor, en ese momento oro por aquellos que están enfermos crónicos. Porque cuando estoy enfermo sé que eso va a pasar a los 2 días o a los 3 días. Cuando tengo un malestar en mi estómago, cuando tengo fiebre, dolor de cabeza o me duele la espalda, sé que tomando medicamentos se me va a pasar. Pero en ese momento recuerdo que hay personas que están enfermas crónicas y que con medicamentos no va a mejorar y que van a pasar los días y no se le va a pasar. Por lo tanto, hermanos, no podemos nosotros ignorar que las sanidades que Jesús hizo trajo un beneficio también físico. Trajo un beneficio, hermanos, emocional en las personas que estaban enfermas. La obra de Cristo, hermanos, es redentora en todos los aspectos de la vida humana. Su autoridad, hermanos, no se reduce meramente al cuerpo, sino que su autoridad se extiende sobre el cuerpo, el alma y sobre todas las circunstancias de los seres humanos. Su obra redentora es completa, hermanos. Por lo tanto, Jesús tiene toda la autoridad para sanar providencialmente a quien Él quiere. Él es soberano. Por lo tanto, nosotros deberíamos tomar la actitud del hombre con lepra. Si tú quieres,
bien puede sanarme. Al mismo tiempo deberíamos tomar la actitud del centurión. Mi indignidad no es lo que me hace, o mi dignidad no es lo que me hace merecedor de que tú respondas mi petición. Solamente tu autoridad es lo que cuenta aquí. El poder que tú tienes para hacerlo es lo que cuenta. Por lo tanto, bien haríamos nosotros en reconocer tal autoridad y ver que Él no necesita intermediarios, Él no necesita de terceros para hacer una obra. Él es poderoso, hermanos, inclusive para sanarnos en este tiempo, si Él así lo quiere. Él así lo quiere, que nosotros creamos, hermanos, en la cesación de los dones, hermanos, en sentido de los dones proféticos o los dones extraordinarios, como algunos teólogos le llaman, no significa que no creamos en el poder vigente de Dios para sanar si así Él lo quiere. Él, hermanos, providencialmente puede sanar lo que los médicos han dicho que no es posible sanar. Y nosotros no podríamos negar eso, porque es algo que sí hemos presenciado, cómo Dios ha sanado a personas de manera providencial y de manera soberana, demostrando que Él tiene el control absolutamente de todos. Por lo tanto, hermanos, vemos de manera clara y categórica que el Señor Jesús ha venido mostrando su autoridad, no a través solamente de palabras, no a través solamente de enseñanzas, sino, hermanos, claramente con su carácter compasivo, su carácter misericordioso y al mismo tiempo una autoridad y una soberanía que no se había visto jamás en todo Israel. Nunca habían visto a un hombre como este, que enseña como quien tiene autoridad, que limpia la lepra como si fuera cualquier mancha en el cuerpo y que es capaz de sanar al siervo de un hombre solo mencionando una palabra, solo tocando la mano de alguien, la fiebre se va. Hermanos, eso no había sido visto jamás, pero son credenciales de que Él es el Cristo. Él es el que había de venir. Él es el hijo de María y de José, que parece ser un simple carpintero, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Él es el cumplimiento profético de todo lo que se anunció anteriormente. Él es el que había de venir, el que tiene completa autoridad. Y hermanos míos, pasando al segundo punto, que es donde vamos a dedicar un poco más de tiempo, a pesar, hermanos, de que el énfasis de esta miniserie es la autoridad de nuestro Señor Jesús, pero sin embargo creo que cuando sanó al hombre con lepra y sanó al siervo del centurión, más ahora la sanidad sobre la suegra de Pedro, podemos ver con claridad su soberanía. Podemos ver con claridad su completo poder. Por lo tanto, hermanos míos, cuando nosotros pasamos por una dificultad, por una enfermedad, no debemos elevar reclamos al cielo. Debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está sobrando en mi vida? ¿Por qué me estás permitiendo esto? ¿Qué quieres tratar conmigo, Señor? Porque sé que puedes sanarme, pero si no me sanas es por algo, es por algún motivo. Y es ahí donde el creyente puede examinarse. Porque aún la enfermedad, hermanos, si bien no es el resultado inmediato de nuestro pecado en el momento, pero sin embargo Dios puede enviar enfermedad como modo de disciplina cuando nosotros no estamos dispuestos a andar en su verdad. Pero no podemos decirle a todo que está enfermo que es por causa del pecado. Puede ser que Dios permita enfermedad como disciplina, pero no siempre la enfermedad es una señal de disciplina. Muchas veces Dios permite enfermedades, hermanos, para Él glorificarse, para Él manifestar su poder en nuestra vida, no solo para sanarnos, sino para que veamos su poder sustentador. ¿O acaso, hermanos, de los que estamos aquí presentes, nunca hemos visto el poder sustentador del Señor en medio de la enfermedad? ¿No hemos en algún momento pensado que no vamos a ser capaces de resistir ciertas cosas, pero sin embargo sí podemos hacerlo? Sí podemos caminar y sí podemos andar y sí podemos pasar el momento malo. ¿O acaso nadie ha pasado un momento de aflicción tan terrible que ha dicho de esta no me levanto, de esta no me paro, pero sin embargo sigue en pie? ¿Qué habrá sido? ¿La capacidad de mantenernos en pie? No, hermanos. Es el poder del Señor que nos sustenta. Es el poder del Señor que nos capacita para seguir en esta vida, hermanos, a pesar de las aflicciones, a pesar de los dolores, a pesar del sufrimiento, hermanos. Pero ahora centrémonos en la respuesta de la suegra de Pedro. Si hay algo, hermanos, que nosotros podemos ver en esta escena, es que cuando el Señor toma la mano de la suegra de Pedro recibe la sanidad de forma inmediata. Y eso lo dice la Escritura, que ella inmediatamente, hermanos, la fiebre la abandona.
Pero no solamente vemos la inmediatez en la sanidad, no solamente vemos la inmediatez en que ella se levanta, vemos la inmediatez, hermanos, en cuanto a su servicio. Ella inmediatamente le abandona la fiebre, ella inmediatamente se levanta y ella inmediatamente le servía. ¿A quién le servía? A Jesús y a los discípulos que estaban con él. Por lo tanto, hermanos míos, aunque parezca algo obvio, el servicio de la suegra de Pedro se evidencia, hermanos, su sanidad. Lo reitero, aunque parezca obvio, el servicio de la suegra de Pedro evidencia su sanidad, porque si no hubiese estado sana, aún seguiría acostada. Una persona enferma, se nota que está enferma, está en su cama, inhabilitada para poder hacer los quehaceres normales del día cotidiano. Pero sin embargo, aquí dice que esta mujer recibió sanidad. ¿Y cómo podemos ver que fue sana? Porque ella servía. Nadie que está enfermo está en la categoría de poder servir con normalidad. La enfermedad lo que hace es que le priva a una persona de poder desempeñarse de manera natural. Hermanos, pero sin embargo, cuando una persona está sana, inmediatamente nos daremos cuenta. De hecho, en quienes más nos damos cuenta cuando están sanos son los niños. Yo tengo 3 hijos y los 3 han pasado por fiebre. Y cuando están con fiebre, si hay algo que los puede evidenciar, es que no tienen el mismo ánimo de siempre. Es que están en el suelito, se tiran en un sillón, no tienen ganas de nada, pero cuando la fiebre se les va, cuando ellos se sanan, se nota inmediatamente. ¿Por qué se nota inmediatamente? Porque andan corriendo como si nada hubiese pasado. Porque andan jugando y alegres como si nada hubiese pasado. Por lo tanto, hermanos, un niño no puede esconder que fue sano. Un adulto sí. Un adulto, aún que puede ser sanado, puede ocultar y no dejar evidencia de que en realidad fue sano completamente. Pero un niño, hermanos, un niño no puede ocultarlo. El niño está enfermo y está quieto. El niño está sano y el niño corre. Y una de las cosas que nos pasa es que cuando el niño, hermanos, está enfermo, nos encantaría que estuviera sano. Y cuando el niño está sano, nos gustaría que se quedara tranquilo. Las inconsecuencias que tenemos como padres, ¿o no es así? Cuando está enfermo, nos encantaría verlos correr. Pero cuando están sanos, quisiéramos que se queden más quietos, hermanos. Y normalmente nos pasa también a nosotros. Cuando estamos enfermos, le decimos, Señor, sánanos. Permíteme estar con salud para servirte. El Señor dirá, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Estás seguro? ¿Te sano para que me sirvas? Hermanos, la evidencia de que hemos sido sanados, de que la gracia del Señor ha obrado en nuestra vida, se manifestará en un servicio agradecido, en un servicio voluntario, un servicio activo que da evidencia de la obra del Señor en nuestra vida. Al igual como un niño no puede ocultar que ha sido sanado, un hijo del Señor no puede ocultar que la gracia de Dios ha obrado en su vida. El niño no puede ocultarlo, está enfermo, está tirado, está sano, está corriendo, está alegre, está feliz, quiere hacer muchas cosas. Y usted dice, pero si hace 15 minutos estaba ahí tirado. ¿Qué fue lo que pasó? Es que la fiebre lo abandonó, ahora está dando evidencias de que está sano. ¿Cómo dio evidencia la suegra de Pedro que la sanidad de Jesús fue real? Que ahora estaba de pie y estaba sirviendo. Estaba de pie y estaba sirviendo. Por lo tanto, hermanos míos, el servicio de la suegra de Pedro es una clara respuesta de la gratitud por la obra que el Señor hizo en su vida. Es, hermanos míos, la forma natural de agradecimiento por la gracia recibida. Cuando una persona sirve, es una señal natural, hermanos, de que hemos recibido un favor. El servicio no es obligatorio. El servicio es voluntario. Es completamente voluntario. Por lo tanto, hermanos, esto enmarca la actitud que espera, hermanos, o se espera de todos los creyentes después de experimentar la sanidad y la gracia que Cristo ha derramado en nosotros. Por eso les decía, nosotros muchas veces somos inconsecuentes y nos engañamos a nosotros mismos. Señor, sáname y yo te sirvo. Señor, tú me sacas de esta situación
Y de verdad que las cosas ahora empiezan a cambiar. Y la verdad, hermanos, es que el Señor nos conoce perfectamente. Y muchas veces aún la enfermedad termina siendo un medio de gracia para que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos, que sanos no haríamos lo que estamos diciendo. Pero sin embargo, hermanos, si hay algo evidente, que cuando la gracia del Señor obra en la vida de una persona, sea sanidad física o sea la sanidad del corazón, hermanos, eso se evidenciará en servicio. El que estaba enfermo dará evidencia que está sano porque ahora hace lo que antes no hacía. Antes estaba postrado, incapacitado, estaba abatido, no tenía ánimo de hacer nada. ¿Ha visto a alguien con fiebre? ¿Tiene ánimo de conversar? No. ¿Tiene ánimo de relacionarse con las personas? No. ¿Tiene ánimo de poder trabajar o hacer cosas? No, porque está con fiebre. Pero cuando está sano, esas cosas tienen que aparecer. Esas cosas tienen que aparecer. Entonces, hermanos míos, nosotros vemos con claridad que ella estaba postrada, ella estaba inhabilitada en su cama. Sin embargo, Jesús tocó su mano y ella fue sanada. Y al ser sanada, ella se levantó e inmediatamente comenzó a servir a Jesús y a sus discípulos. Inmediatamente. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver algo muy particular en este relato, algo muy similar a lo que sucede con el profeta Isaías. Nosotros vemos en el relato de Isaías, hermanos, cómo este hombre profesa ser un hombre de labios inmundos y que habita en un pueblo de labios inmundos. Pero sin embargo el Señor purifica sus labios, le es quitada su culpa, le es perdonado todo. Y en un momento el Señor dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Usted tiene que solamente pensar en lo que estamos leyendo. ¿A quién sanó el Señor? A la suegra de Pedro. Entonces, ¿quién va a servir? La suegra de Pedro. La pregunta es, ¿a quién perdonó el Señor? ¿A quién purificó el Señor? A Isaías. Pregúntese, ¿quién está dispuesto a ir? Isaías. Al que el Señor sana es el que está dispuesto. Al que el Señor limpia es el que está ofreciéndose para poder hacer la obra. Porque una de las principales cosas que se manifiesta cuando la gracia del Señor opera en nuestra vida es disposición de servir. Cuando no hay disposición, está hablando de que en realidad, dando evidencia de que la gracia del Señor no ha sido una realidad efectiva en nuestra vida. Y la gracia del Señor nunca es inefectiva, nunca. Si la gracia del Señor obró en alguien, eso quedará en evidencia por la disposición de su servicio, por la disposición y buena voluntad de servir a aquel que le dio sanidad, de servir a aquel que perdonó su maldad. Eso será, hermanos, una evidencia notoria. Por eso este breve relato, hermanos, condensa de manera clara la enseñanza de toda la Biblia, con especial énfasis en el Nuevo Testamento. El servicio a Dios y a los demás en respuesta a la gracia recibida es algo que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Se lo repito. El servicio a Dios y a los demás en respuesta a la gracia recibida es algo que vemos de manera categórica en todo el Nuevo Testamento. Yo voy a mencionar algunos versículos. Si usted quiere puede acompañar a la lectura o si no puede simplemente seguir lo que voy a leer. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28 dice lo siguiente. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, el mismo Cristo dando evidencia de que efectivamente sus discípulos se van a caracterizar o van a evidenciar un servicio real y notorio. Porque Romanos 8, versículo 29, da a entender que el propósito de nuestra predestinación es ser conformados a la imagen de Cristo. Y Cristo es el ejemplo supremo de servicio. Cristo es el ejemplo supremo de servicio con gozo. Él hace la voluntad de su Padre y no solamente la hace, Él dice que ese es su alimento. Esa es su comida, ese es su máximo gozo, es donde Él encuentra plenitud, es en servir conforme a la voluntad de su Padre. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros. Una de las cosas que normalmente hacemos énfasis como creyentes es que hemos sido libertados y tenemos libertad cristiana, pero el apóstol Pablo dice, es verdad, ustedes han sido libertados del pecado. Ustedes ahora son siervos del Señor en Romanos 6. Y aquí en Gálatas dice, pero no utilicen esa libertad como ocasión para la carne, sino por el contrario, utilicen esa libertad para servirse los unos con los otros. Eso quiere decir, hermanos, que la indisposición del corazón antes de que la gracia obrara en nuestra vida se reflejaba en una vida egoísta, centrada en nosotros mismos. Pero cuando la gracia nos habilita, cuando la gracia nos capacita, podremos servir los unos a los otros. No sé si se está entendiendo, hermanos, pero la gracia del Señor, así como habilitó a la suegra de Pedro con su enfermedad física para que ella pudiera levantarse y servir, cuánto más la gracia que habilitó nuestro corazón, que habilitó nuestra alma, nos capacita para servirnos los unos a los otros. El servicio, hermanos, a Cristo es el servicio a su iglesia. El que sirve a su iglesia sirve a Cristo. En un momento determinado, Hechos 9, el apóstol Pablo, cuando aún es Saulo, él relata su conversión y él cuenta que el Señor Jesús se apareció en su camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es, ¿Saulo perseguía a Cristo literalmente? ¿A quién seguía él? Él perseguía a la iglesia. Por lo tanto, el que persigue a la iglesia, persigue a Cristo. El que sirve a su iglesia, sirve a Cristo. El que no sirve a su iglesia no puede decir, no, es que yo le sirvo al Señor. Eso es mentira. Si usted le sirve al Señor, le servirá a su iglesia. Por lo tanto, si la gracia operó en su vida, si la gracia lo habilitó y lo capacitó, entonces usted dejará el egoísmo y yo dejaré el egoísmo y nos serviremos unos a otros. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Escuchó bien a eso? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. La palabra ministrelo es póngalo al servicio. Ponga al servicio las virtudes, las capacidades que Dios le ha dado como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, una vez más, el servicio dejará en evidencia que la gracia de Dios ha obrado en nuestra vida. Y una falta de servicio dejará en evidencia que la gracia del Señor no es una realidad en nosotros. Porque yo puedo decir que fui sano, pero si sigo tirado en la cama, no he sido sanado. Lo que da evidencia de que fui sanado es que ya no estoy en la cama. De que ahora estoy levantado y estoy sirviendo, como la suegra de Pedro. Romanos 12:10 al 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Se da cuenta cómo una vez más dice que servir al Señor es compartir para las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad, hermanos. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Si no hay una disposición real, si nuestra vida no refleja esa actitud de que hemos sido, hermanos, el objeto de la gracia del Señor, debemos analizar nuestra vida. Si hay algo que caracteriza, hermanos, es un fiel reflejo de la vida de un creyente. Es lo que ocurrió con la suegra de Pedro. Ella pasó de estar postrada a estar sirviendo. Ella pasó de estar con fiebre, inhabilitada, a estar de pie, dispuesta a atender a Jesús y a sus discípulos. Eso es cuando la gracia aparece. La gracia nos habilita, la gracia nos capacita para vivir de la manera que no podíamos hacerlo cuando nuestro corazón corrompido nos gobernaba. Cuando la gracia aparece, la enfermedad desaparece. Cuando la gracia aparece, lo corrupto del corazón es transformado en una vida que anhela servir al Señor. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos ver, es que esta mujer no dijo, gracias Señor por la sanidad, pero ahora necesito descansar.
No dijo eso. Normalmente, cuando nosotros estamos enfermos y nos sentimos mejor, necesitamos tiempo para seguir descansando. Esta mujer no dijo, Señor, gracias, ahora necesito descansar, por favor, todos salgan de mi casa. Ella no hizo eso. Ella dijo, ahora estoy a disposición. Ella se levantó e inmediatamente comenzó a servir. Hermanos, gloria a Dios por eso. Estaba enferma en su cama y ahora está sirviendo. Ahora está con alegría sirviendo. No se está quejando. ¿Cómo se les ocurre venir ahora que estoy enferma? ¿Cómo justamente ahora y aparte vienen con hambre y quizás hay que hacerles algo? Hermanos, ella pasó de estar indispuesta a estar dispuesta. Ella pasó de estar postrada a estar en pie, atenta, supliendo las necesidades de Jesús y todos sus discípulos. Qué hermosa es la gracia, hermanos. Qué hermoso el poder de Dios cuando toca nuestras vidas. La tocó y ella cambió. La tocó y el escenario cambió. Hermanos, una mujer servicial, un hombre servicial, hermanos, es un momento de gozo que se va a impregnar en ese lugar. Porque todos son beneficiados cuando hay un hombre o una mujer servicial. Porque es la evidencia de la gracia que ha obrado en su vida. Y normalmente, hermanos, se oye decir, no sé qué don tengo. ¿Ha escuchado eso? No sé cómo ser útil en la obra del Señor. Y la respuesta, hermano, es que si la gracia del Señor obró en su vida, usted tiene que servir. Usted tiene que servir. No se pregunte tanto qué don tengo, para qué seré útil en la obra del Señor. Si la gracia del Señor obró en su vida, usted tiene que servir. Sirve. Ahora, otras preguntas que surgen. ¿En qué sirvo? ¿Y cómo sirvo? Hermanos, la respuesta es categórica. En donde veas ocasión y con lo que Dios te permita hacer, hazlo. Porque el servidor no espera que le digan que hay que servir. Él busca dónde servir. Ella estaba enferma, estaba en su cama. Nadie les dijo nada. Ella se levantó y les sirvió. Ella vio seguramente que venían llegando, que venían de camino, que quizás tenían hambre y automáticamente ella les sirvió. Por lo tanto, hermanos, donde vea ocasión y conforme Dios le permita, sirva. ¿Eso qué quiere decir? Que si ve a un hermano con necesidad, súplala. Si hay que hacer el aseo en la iglesia, hágalo. Si tenemos evangelismo congregacional, pregunte qué hace falta y de acuerdo a sus posibilidades, aporte. Si falta algo en la iglesia, cómprelo si puede. Si hay un hermano enfermo, visítelo. Si hay un hermano desanimado, anímelo. Si usted tiene que preguntar qué puede hacer, hermanos. El que sirve se ofrece. El que sirve se dispone, dice, aquí estoy. Estoy a disposición para que los hermanos sepan que pueden contar con usted, hermanos. Ese es el servicio real. Y ese es el servicio que ejemplifica, hermanos, la suegra de Pedro. Una sola vez se menciona de la suegra de Pedro. Y lo que se menciona es que estaba enferma, que Jesús la sana y que ella se pone en pie y sirve. Qué extraordinario, hermanos. ¿Qué es lo que se cuenta de nosotros? Se contará la misma historia, que nosotros estábamos podridos en nuestros pecados, muertos completamente, indispuestos, de espaldas al Señor, y Él apareció en nuestra vida, su gracia alcanzó nuestro corazón, Él nos puso de pie, nos levantó de entre los muertos y ahora le servimos. ¿Será eso lo que nos caracteriza a nosotros? ¿Será esa la historia que se relata de nuestras vidas? Que la gracia del Señor obró en nosotros y que ahora nosotros servimos para la gloria del Señor. Eso es lo que yo veo en la suegra de Pedro. Por eso, hermanos, el servidor pregunta qué puede hacer. Él pregunta en qué puede ayudar. Él se ofrece. Él dice que está a disposición. Él dice, pueden contar conmigo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso no fue sacar pecho por creerse. Eso fue decir, Señor, no mires para el lado, aquí estoy yo. Yo quiero servirte, yo quiero ir. Envíame a mí. Eso debería estar en todos nosotros. Por lo tanto, hermanos míos, el servicio es proactivo y no reactivo. El servicio es proactivo. Hermanos, si hasta en un trabajo lo que más se necesitan son personas proactivas, no reactivas. El servicio, hermanos, que resulta de la gracia de Dios operando en nuestra vida, ¿no será más proactivo? ¿No será más proactivo, hermanos, que nuestro corazón anhele servir por la obra que el Señor hizo en nuestra vida? Si la sanidad física de la suegra de Pedro resultó en servicio,
cuánto más el cambio de corazón que tiene el creyente resultará en servicio. Cuánto más el cambio de corazón. Es que lo que pasa es que no me siento del todo bien. Lo que pasa es que estoy un poco complicado ahora. Hermanos, cuando no queremos servir, siempre tendremos excusas. Siempre tendremos excusas cuando no queremos servir. Siempre será una u otra para poner excusas. Pero cuando en realidad queremos servir, hermanos, las excusas las dejaremos a un lado. Y solamente cuando en realidad estemos imposibilitados, hermanos, no lo haremos, pero aún en ese lugar estaremos sufriendo porque queremos servir. Aun cuando el servidor no puede, él sufre y pregunte, ¿qué puedo hacer desde mi estado? ¿Qué puedo hacer en la condición que estoy? Hermanos, para poder servir no se necesitan las mayores capacidades. Para poder servir se necesita haber sido tocado por el Señor, haber sido un recipiente de la gracia del Señor, y eso brotará en un servicio verdadero. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos, no lo hacemos como para agradar a los hombres, lo hacemos para agradar al Señor. Por eso el servidor lo hace de corazón. Efesios 6, 7, servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Hebreos 6, 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Hermanos, no quiero ser repetitivo, pero sin embargo, hermanos, si en realidad usted quiere experimentar plenitud en el Señor, si en realidad quiere vivir una vida consecuente con lo que profesa con sus labios, que el Señor es todo para usted, entonces sírvale. Sírvale. Es que yo no predico, es que yo no canto. Pregunte, ¿qué utilidad puede prestar? Busque ocasión. ¿Qué van a hacer? ¿Van a predicar? ¿En qué puedo ayudar? ¿Se van a juntar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Tienen que salir a algún lugar? ¿Van a visitar a algún enfermo? ¿Hay un hermano que no se está congregando? Hermanos, el servidor siempre está buscando lugar para donde servir. Siempre está preguntando qué hacer. No está esperando que ojalá no haya nada que hacer. Porque eso no fue lo que ocurrió en la vida de la suegra de Pedro. Ella no se quejó que recién estaba recuperándose y que necesitaba un tiempo porque el dolor de cabeza le dejó secuelas. Al que le duele la cabeza después siempre quedan como dolores, ¿cierto? Quedan así como momentos de puntadas. Pero sin embargo ella sirvió. ¿Será eso, hermanos, lo que nos caracteriza? ¿Habrá un anhelo real de servir? ¿O en realidad no queremos servir? Y solamente, hermanos, nos llenamos de excusas. ¿Queremos salud para servir? ¿Queremos en realidad que Dios nos dé mucha vida para servir? ¿Usted se cuida su salud para poder servir, hermanos? Una de las cosas que he aprendido en este último tiempo y sobre todo desde que Dios me permitió comenzar en esta iglesia con ustedes es cuidarme, hermanos. Cuidar mi salud. ¿Pero y por qué se cuida tanto, hermanos? Porque debo predicar continuamente. Debo orar por la iglesia. ¿Acaso ese no es un servicio, hermanos? Por lo tanto, quiero servir al Señor en todo lo que puedo y para eso necesito buena salud. ¿Usted se preocupa de su salud para poder beneficiar a sus hermanos? ¿Se preocupa en realidad, hermanos, de estar en condiciones para prestar el mejor servicio? Todos, hermanos, todos prestamos servicio en la iglesia, pero ese servicio será beneficioso cuando se ve esa buena voluntad, esa buena disposición, y no siempre buscando ocasión para no servir, para no hacerlo. Para eso hay más hermanos, para eso hay más personas. La suegra de Pedro no dijo, mire, yo estoy recién recuperándome, que Pedro sirva. No dijo eso, ¿cierto? Porque podría haber aprovechado que era su yerno. Y le hubiese dicho, ¿sabes qué, Pedrito? Yo recién me vengo recuperando, ahí están las cositas, sirve tú. Ella no hizo eso. Ella anhelaba servir. Pero había una cosa que le privaba a servir. ¿Qué es lo que era? Su fiebre. Estaba enferma. Hermanos, ¿está sano? Sirva. ¿Tiene salud? Sirva. ¿Puede caminar? Sirva. Es que lo que pasa es que de repente es mucho trabajo. Hermanos, la gracia del Señor obró en nuestra vida de una manera que nosotros jamás podríamos pagar. Lo que nosotros hagamos, aunque todo lo hiciéramos, somos siervos inútiles. ¿Cómo escatimar en el servicio, hermanos?
¿Cómo escatimar en disponer nuestra vida aquel que se entregó por completo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir? Normalmente una persona sirve al Señor y le van a decir: fanático, hermanos, no hacemos nada. No hacemos nada. No, es que se puede cansar. No, es que lo que pasa, hermanos, no es nada. No es absolutamente nada, hermanos. El servicio debería ser el mayor gozo del creyente. El servicio debería ser un deleite. Le está sirviendo al Rey, le está sirviendo a su Señor. Por lo tanto, hermanos míos, una evidencia clara de nuestra fe real es que nosotros servimos. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe o podrá esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos, ¿qué tiene que hacer el servidor? Proveerle lo que necesita, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se da cuenta, hermanos míos, cómo el servicio no es algo obligado, no es algo gravoso, no es algo pesado? En aquel que es el objeto de la gracia de Dios, como la suegra de Pedro, termina siendo un deleite servir. Termina siendo un gozo servir. Hermanos, por eso, cuando usted ve a sus hermanos o hermanas sirviendo, dele gracias al Señor. Porque Dios ha obrado en sus vidas. Y antes éramos egoístas y todo era para nosotros simplemente. Si hay algo que recibo, para mí o para mi familia. Pero sin embargo, hoy día nosotros sabemos que sirviendo a la iglesia estamos sirviendo a Cristo. Y estamos dispuestos a servir, hermanos, independiente la situación, independiente la dificultad. El servicio amoroso, el servicio con voluntad, el servicio, hermanos, voluntario es característico en aquellos que Dios ha obrado en su vida. Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, la Biblia es enfática en manifestar y dejar en evidencia en ese pequeño relato de la suegra de Pedro, cómo en realidad, hermanos, la gracia del Señor no es ineficaz, sino que es eficaz. La gracia del Señor ha obrado en su vida, nosotros lo veremos. La gracia del Señor ha obrado en mi vida, ustedes lo verán. No por esfuerzo personal, sino que será algo que brota naturalmente de nuestras vidas. La gracia del Señor nos llena y eso brotará hacia afuera. De gracia recibimos, de gracia nosotros damos, hermanos. Por lo tanto, lo que hoy hemos visto refleja el propósito más grande de la sanidad, hermanos. Porque la sanidad no solamente es liberación del sufrimiento, sino también es un nuevo propósito para vivir al servicio de Dios y de los demás. Cuando Dios nos sana físicamente, no es simplemente para librarnos del sufrimiento, es para que podamos servir a Dios y a los demás. ¿Lo hemos visto así alguna vez? Oramos al Señor de cómo podemos servir de mejor manera. Le decimos al Señor: Señor, mi indisposición. No soy una persona servicial, pero sin embargo tu palabra me dice que lo que debería evidenciarme es que soy servicial. Quizás no predico, nunca voy a estar en el púlpito, no canto, pero sin embargo hay tantas necesidades que suplir. No quiero esperar que otro lo haga antes que yo. Señor, quiero hacerlo. Quiero estar a tu servicio, quiero disponerme, quiero saber lo que falta en la iglesia, quiero saber a qué hermano le falta algo, quiero conocer las necesidades del pueblo de Dios, porque quiero servir. Ese debería ser un pensamiento que predomine en nuestras vidas. Ya no debería predominar el egoísmo, hermanos. Ya no debería ser lo que nos gobierna el egoísmo. Lo que debería gobernar nuestras vidas es el servicio. Servíos los unos a los otros. Por amor, por amor. El servicio, hermanos, es un alto llamado a cada creyente. Hombres y mujeres que han experimentado la gracia divina en sus vidas. El servicio no será real en donde la gracia no ha obrado. Aquel que no ha sido sanado no podrá salir de su cama. El que no ha sido salvado no podrá salir de la muerte espiritual.
no podrá salir de la condición en la que está. Él seguirá muerto en sus delitos y pecados y será caracterizado por su egoísmo y porque no busca la gloria de Dios. Pero sin embargo, hombres y mujeres que han experimentado la gracia de Dios en verdad en sus vidas y que han sido sanados de la peor enfermedad de todas, la corrupción del corazón, que nos tenía inhabilitados para vivir para la gloria de Dios por causa del pecado, esas personas evidenciarán un servicio voluntario y un servicio amoroso, un servicio con disposición. Pero hermanos, Jesús no solo es el que enseña con autoridad, Él también es el que sana con autoridad. Y al mismo tiempo, como Juan capítulo 1, versículo 29 dice, que Él también es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el que quita todo eso que nos inhabilitaba. Él fue el que quitó la fiebre más fuerte que podíamos tener, que nos mantenía completamente postrados, inhabilitados. Él arrancó el pecado de nuestras vidas. Él obró gracia sobre gracia cuando en nosotros abundaba el pecado, sobreabundó su gracia, y esa gracia hoy nos capacita y nos habilita para vivir una vida servicial al Señor y a los demás. Y en los versículos más adelante, que vamos a compartir el próximo domingo, si Dios así lo permite, el apóstol Mateo va a decir, versículo 17, que todo esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo en la actualidad es el cumplimiento de una profecía que se había dado hace 700 años atrás, pero sin embargo había llegado el tiempo de que se cumpliera. Jesús estaba enseñando con autoridad, estaba sanando con autoridad y las personas estaban reaccionando con servicio. Las personas estaban siguiendo a Jesús. La gracia obra y la respuesta es servicio. La gracia obra y la respuesta es que siguen al Señor. Él llama y lo siguen. Él sana y le sirven. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites. Gracias por ser expuestos, Dios, a la verdad de tu palabra, que nos hace tanto bien, Señor. Necesitamos tanto, Dios mío, acercarnos a tu palabra con humildad. A reconocer, Dios mío, que muchas veces no nos parecemos mucho, Dios, al relato bíblico. Y necesitamos, Señor, la obra continua de tu Espíritu. Hoy nos has enseñado una vez más que tú tienes completa autoridad, que tú eres soberano por sobre todas las cosas, incluyendo la enfermedad, nuestra vida física. Y también nos has enseñado, Señor, que cuando tú obras en la vida de alguien, eso siempre resultará en un servicio voluntario, en un servicio amoroso, en una disposición que antes no había. Señor, la sanidad de la suegra de Pedro no se compara con la obra que has hecho en nuestras vidas. Nos sacaste de las tinieblas a la luz, nos sacaste de la muerte a la vida. Hoy somos tus hijos, Señor. Hoy tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor. ¿Cómo podemos vivir de una manera tan indiferente? ¿Cómo podemos vivir, Señor, muchas veces de una manera tan egoísta? Haznos buenos servidores, que nuestro servicio evidencie tu gracia poderosa en nuestra vida, que nuestra devoción, Señor, dé evidencia notoria de que nuestra fe es real, que es un don que tú nos has dado, Señor. Por eso te rogamos, Espíritu Santo, que esta palabra que hoy hemos recibido no simplemente sea una más entre tantas, sino que nos haga conscientes, Señor, de nuestro pecado y confesemos nuestro pecado, un pecado, Señor, de no disposición. Un pecado, Señor, donde no hemos manifestado interés por servirte. Pero ayúdanos, Señor, para poder ver ocasiones donde servir. Para ver lugares, Señor, donde nadie quizás más los ve, nosotros los veamos y estemos a disposición. Y todos juntos podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así como la suegra de Pedro se levantó y le servía, así nosotros queremos, Señor, que la gracia que ha obrado en nuestras vidas resulte en servicio real y verdadero. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.